Evolución de la criminalística desde sus comienzos hasta nuestros días. Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones empíricas hasta nuestros días, han concurrido ciencias y disciplinas de investigación criminal que finalmente han venido a constituir la criminalística general. La historia de la criminalística ha registrado a las que le precedieron. Asimismo, ha definido a las que le nutrieron para su nacimiento y ha precisado a las que le permitieron evolucionar hasta la actualidad. Puede decirse que la criminalística, dada su estructura científica y su consideración en la Enciclopedia de Ciencias Penales, es una ciencia penal que se ocupa técnicamente de la investigación del crimen, cuyas actividades se realizan sobre objetivos materiales y con la aplicación de metodología científica. Investigar es una técnica científica de la búsqueda de los hechos presuntamente delictuosos, de identificar a sus autores, víctimas y demás involucrados, señalar los instrumentos utilizados y sus manifestaciones, además de reconstruir las maniobras que se pusieron en práctica en el hecho y aportar los elementos de prueba a los órganos que procuran la administración de la justicia. Las investigaciones policíacas anteriormente se conducían científicamente, pero con un porcentaje considerable de empirismo, donde se usaba la intuición y el sentido común, y lógicamente no se obtenían resultados muy satisfactorios. Es por ello que en la evolución de la criminalística surge como consecuencia la búsqueda de la verdad, a través de medios de prueba. Estos en un comienzo fueron revelados por el juicio divino o el dedo de Dios, según el hombre primitivo, a través de las ordalias y el duelo, para pasar más adelante por la confesión, considerada la reina de la prueba, con toda la secuela de abusos y torturas para su aplicación. Luego aparece la prueba testimonial, que se mantuvo por siglos y que también dio origen a muchos errores judiciales, por la declaración de testigos de buena o mala fe, pero en contraposición de los artificios engañosos de la confesión o de los testigos se acude al indicio, conocido por el hombre primitivo, que era capaz de seguir las huellas de pisadas a las bestias para encontrarlas. En los tiempos modernos nadie discute la primacía de la prueba indiciaria, que se desprende de los signos materiales de la actividad criminal. El indicio es un hecho objetivo que debe ser atentamente observado y rectamente interpretado, para lo cual se requiere de una técnica adecuada. Ahora bien, ahondando sobre las referencias históricas de la criminalística, se puede citar al checoslovaco Juan Evangelista Purkinje, que revela los 9 tipos de dibujos dactilares, concluyendo así los estudios iniciados por Arquímedes en Grecia antigua. Los antecedentes más remotos sobre exámenes criminalísticos los encontramos en Francia en 1570, cuando el rey Carlos IX dispuso judicialmente que varios hombres de reconocida competencia integraran la comunidad de peritos calígrafos verificadores para examinar un documento apócrifo y descubrir al falsificador que había tenido la osadía de imitar la firma real. Es necesario considerar las obras de insignes investigadores que se ubican como precursores de esta disciplina, tales como el francés Ambrosio Paré, a quien se le atribuye la paternidad de la medicina legal, publicando en 1560 sus estudios sobre heridas con armas de fuego; el italiano Gonspi, con su obra El juez criminalista; Paolo Nachias, que en 1643 editó su obra titulada Cuestiones médico-legales; Boucher, que en 1753 se ocupó de la balística forense; César Lombroso, que en 1864 propugna el método antropológico como medio para descubrir al delincuente; Orfilia realiza y publica sus trabajos sobre toxicología en 1882; Alfonso Bertillon, que en 1882 crea el Servicio de Identificación Policial; Yves Burgot, francés, que sostiene que su obra que la policía debe servirse de los descubrimientos de la ciencia, empleando las investigaciones, procedimientos y métodos científicos; Marcelo Malpighi, que a fines del siglo XVIII realizó estudios de las crestas papilares
y con todo el apogeo de los métodos científicos y el aporte de diferentes precursores de la criminalística, surgen grandes científicos y estudiosos como lo fue el Dr. Hans Grams, con su obra El Manual del Juez, creada y publicada en 1894. Hans Grams nació en Graz, Austria, en 1847 y fue juez de instrucción en Stirmer y profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz. Y por primera vez fue quien se refirió a los métodos de investigación criminal como criminalística. La elaboración del Manual del Juez le tomó 20 años de experiencia e intensos trabajos, en donde hizo orientaciones que debe reconocer la instrucción de una averiguación para la aplicación de la técnica del interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, la utilización de peritos, siendo en general un manual muy útil y práctico para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal. Las sociedades se distinguen debido a que los individuos que pertenecen a ellas requieren vivir en armonía. Es por ello que establecen una serie de normas para el buen desarrollo y desenvolvimiento entre sus habitantes, pero de una u otra forma existen integrantes que violan tales principios con la finalidad de sentirse superiores a otros o con el objetivo de despojar a otros de los bienes que poseen. Posterior a esto se han desarrollado a través de la evolución histórica y atendiendo a las necesidades de los pueblos, los medios de prueba con el objeto de utilizarlos en la comprobación de los delitos. De allí nace el testimonio, el juramento, los duelos, la confesión, los documentos, las pruebas de indicios y, por último, las pruebas técnicas científicas. En la historia de la criminalística de Venezuela, podemos decir que en el gobierno de Guillermo Sublet se propuso la creación de la Oficina de Identificación. En el gobierno de Juan Vicente Gómez se crea la Sección de Investigación Criminológica en el Conmapolis, Caracas. En el gobierno del general López Contreras se dio lo que fue la creación de la Seguridad Nacional. Con el gobierno de Larrazábal, en 1958, se crea la Escuela Nacional de Policía Judicial, además de la División General Técnica Policial. Luego se crea el Instituto Universitario de Policía Científica en 1999, que era un proyecto de España a Venezuela con equipos tecnológicos. En este sentido, es preciso resaltar que la confesión constituyó uno de los medios de prueba más fuertes. La misma era la preferida por los promocionantes del sistema inquisitivo, en el cual se pregonaba que a confesión de partes relevo de pruebas. En Venezuela, antes del año 1999, se llevaba a cabo las decisiones o sanciones emitidas por los tribunales de la República a través del sistema inquisitivo, desarrollado en el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal. A partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la creación de una serie de leyes que desarrollaron los principios de dicha Carta Magna, entre ellas el Código Orgánico Procesal Penal, nace el sistema acusatorio, en el cual se establece una diversidad de principios tales como la oralidad, la inmediación, la contradicción, la publicidad, entre otros, en los cuales se debaten las experticias realizadas por los expertos a fin de convertir dicha actuación en plena prueba que puede inculpar o exculpar a un acusado. Es por ello que podemos decir que la criminalística es una disciplina científica penal que se ocupa de la investigación del crimen, del estudio de evidencias físicas, localizando en sitios del suceso, a fin de determinar la existencia de un hecho delictivo y la identificación e individualización de los autores o partícipes en él. El objetivo material de la criminalística es estudiar las evidencias físicas localizadas en el sitio del suceso. La criminalística se clasifica en criminalística de campo, que es la parte de la criminalística que se encarga del estudio, descripción y fijación del lugar del hecho o hallazgo. Y la criminalística de laboratorio, que es la parte de la criminalística que utiliza los métodos y técnicas de laboratorio para el estudio, análisis e identificación de los indicios y evidencias encontradas en el lugar del hecho o hallazgo.